educación, como proceso de enseñanza y aprendizaje, está compuesta por diversos elementos que determinan su acción y efecto. A lo largo de los años, ha venido en crecimiento el vocablo de calidad de la educación, presente desde los discursos políticos hasta en el común de la sociedad, lo cual denota una preocupación por el mejoramiento tanto en el proceso de educación como en los resultados que de ella devienen. En esta oportunidad vamos a estar tocando el tema de la calidad de la educación. En este podcast dirigido a temas educativos, culturales e históricos. Mi nombre es Juan José Peña Bielma y estaré con ustedes disertando sobre este tópico tan importante. Primeramente, es necesario comprender de dónde vienen los términos y qué se entiende por la calidad. Por la calidad en la educación, porque muchas veces, en aras de obtenerla, se puede distorsionar el objetivo mismo de la educación, perdiéndose el sentido de esta. La calidad de la educación es un vocablo que no existió siempre. Es un concepto construido no muy de antaño, que hoy en día es aceptado con naturalidad. Es más, ni siquiera la educación, tal como la conocemos hoy, fue un hecho natural que se diese por sentado. De allí que tanto la calidad como la educación tengan un surgimiento dispar, pues la calidad fue entendida de una manera particular al tiempo que la educación masiva en la sociedad contemporánea apenas comenzaba a gestarse. De esto deviene una extrapolación semántica que es preciso develar para poder comprender mucho mejor la calidad de la educación. El autor Orozco Cruz nos sugiere que la escuela en cuanto tal comienza a surgir en el mundo moderno a partir del siglo XIX, en el marco de la influencia de la Ilustración y en la necesidad de educar una sociedad que reconozca los valores fundamentales y principios dentro de un sistema político. Así la educación fue un instrumento de ideologización y gracias a ello se fue propagando cada vez más. El autor nos indica, tal como la mayoría de las organizaciones modernas, formal y artificialmente construidas, dotadas de fines y objetivos, de estructuras, de recursos y de tecnologías, la escuela como organización formal pública pasó en poco más de un siglo del estatuto de novedad en procura de consolidación al de realidad fuertemente institucionalizada y omnipresente. El proceso de institucionalización tuvo como efecto la expansión de la escuela pública estatal y su naturalización, como si se tratase de un fenómeno biológicamente propagado. Por su parte, el concepto de calidad también sufre ciertas transformaciones producto del contexto sociohistórico que le imprime sus características particulares. Al respecto, resulta interesante el trabajo de Rodríguez Arocho, en el que aborda el concepto de calidad educativa desde el enfoque histórico-cultural propuesto por Lev Vygotsky. En atención a ello, la autora dilucida que hay una evolución del concepto desde la presencia de una tendencia del Estado benefactor de la educación, como promotor y patrocinante, a una tendencia a las iniciativas privadas que coinciden con el surgimiento del liberalismo. Esa tendencia del Estado benefactor es precisamente lo que se mencionó anteriormente como el proceso de naturalización de la educación, cuando, en aras de unos fines específicos de consolidación de un sistema político, la educación fue promocionada por el Estado. Ya entrado el siglo XX, si bien la educación sigue recibiendo ese apoyo estatal, comienza a surgir una nueva tendencia que coincide con el neoliberalismo. Al respecto, nos dicen: la relación entre neoliberalismo y mercado educativo ha sido detenidamente analizada por Angulo Carrasco y por Santos Guerra. Estos autores coinciden con que algunas de las características de este nuevo orden
se reflejan en las escuelas como institución social. Entre estas características destacan un marcado individualismo, una obsesión por la eficiencia, la productividad, la competitividad y el pragmatismo. De manera que la ideología neoliberal incide en la formulación de la calidad educativa, determinándola a partir de ciertos presupuestos a los que se les da primacía. Esto viene como consecuencia de asumir conceptos provenientes de la economía y de la administración de empresas que penetran con fuerza los discursos educativos, transportando consigo una particular carga semántica. Estas concepciones de la calidad, vinculada al ámbito empresarial, impregnan su carácter al concepto de calidad educativa, así como al hecho educativo en cuanto tal. Esto conlleva varias confusiones para definir la calidad educativa. Una de esas confusiones es respecto a la productividad, pues se puede confundir el resultado cuantitativo como un referente de calidad, es decir, afirmar que hay calidad cuando hay números que avalen. Otra confusión puede ir en lo que respecta a la infraestructura, pues, por ejemplo, se suele definir la calidad de una educación en función de los espacios educativos, por decir la biblioteca. Mientras más dotada esté, mayor calidad. Interpretación que puede dejar de lado la importancia de un personal que permita servir de enlace entre ese material y el estudiante para la adquisición de conocimientos. Ante esto, muchos autores señalan que la fuerte presencia del discurso empresarial con sus metáforas distintivas demanda de una cautela epistemológica al momento de definir y evaluar la calidad educativa. Ahora bien, para establecer lo que sería una educación de calidad, es necesario contextualizar la educación conforme a sus propósitos y a las demandas sociales que tiene. Debe entenderse así la calidad educativa desde un paradigma de complejidad, de forma multidimensional y contextual. Asimismo, la calidad es un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los fines de la educación y de la correspondencia que se establece entre estos fines y los medios para lograrlos. Así pues, la calidad no se remite solo a la presentación de resultados en términos cuantitativos, sino que se debe a los requerimientos del contexto social y a valores éticos necesarios. De tal suerte, puede afirmarse que en la calidad educativa existen ciertas metas necesarias de alcanzar. Para García Oz, citado por José Ortega, la calidad de la educación viene determinada por dos componentes. De una parte, por la disposición, en la que se incluyen las condiciones de integridad y coherencia, y por la otra, la eficacia. Cuando habla de disposición, se refiere a lo que ofrece la educación, el material que dispone y cómo lo imparte. De esa disposición se encuentra la integridad, que sería la integración de elementos de enseñanza, de contenidos y conocimientos. También se encuentra la coherencia, que se refiere al sentido de los contenidos con respecto a la utilidad de los mismos en la vida social. En otras palabras, su pertinencia. En última instancia, se destaca la eficacia educativa al impartir los conocimientos que se dispone. En resumen, podemos decir que la calidad educativa se basa no solamente en principios de calidad como está planteado desde el punto de vista empresarial, sino que también tiene una vinculación con lo social, con las demandas sociales, con lo que esta educación ofrece, o sea, los contenidos como tal, y asimismo con la pertinencia de esos contenidos y cómo se vincula con esas demandas sociales, que termina resumiéndose en la eficacia. Hasta aquí este episodio sobre la calidad educativa. Sin ánimos de dar por concluido,
un tema tan intenso, tan complejo e interesante como lo es este, pero habiendo dado un bosquejo bastante ilustrativo de lo que significa la calidad en la educación. Les acompañó Juan José Peñavielma en este podcast realizado para el diplomado en educación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Libertador UPEL 2024. Hasta una próxima oportunidad.